Bienvenidos mis hermanos, vamos a empezar el culto cantando el número 160, Grande Amor Sublime Eterno. Grande amor sublime eterno, más profundo que el mar, y más alto que los cielos, insondables y sin par. Él me abrirá la puerta, y así entrar podré. Redención me ha comprado y perdón me da por fe. Grande amor sublime eterno, en la cruenta cruz murió mi bendito Jesucristo, mi castigo así llevó. Él me abrirá la puerta, y así entrar podré. Redención me ha comprado y perdón me da por fe. Grande amor sublime eterno, soy indigno pecador, mas el Hijo incomparable dio su vida en mi favor. Él me abrirá la puerta, y así entrar podré. Redención me ha comprado y perdón me da por fe. Amén. Vamos a abrir en oración. Bienvenidos. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, gracias por tu presencia con nosotros. Pedimos, Padre, que de tu presencia, pedimos, Padre, que nos bendigas en este tiempo, Padre. Queremos, Padre, que tú seas glorificado en todo, Padre. Ayúdanos a enfocarnos y estar preparados, Padre, para adorar y exaltar tu nombre, Padre. Pedimos tu bendición. Es en el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Pues vamos a seguir cantando el número 169. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas de Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no
Amén. Pues bienvenidos todos a la casa de Dios. Si tienen sus Biblias, vamos a abrirlo a 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3 y queremos el versículo 16. Perdón. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. La palabra de Dios nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Repito en favor del pueblo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Padre. Gracias por este tiempo de la predicación. Pedimos, Padre, que tú nos enseñas, Padre, que de verdad tú seas glorificado en todo, Padre, que podemos aprender más y realmente exaltarte en nuestras vidas, Padre. Te damos gracias por Cristo. Es en el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Aquí interesante, la palabra de Dios pues nos puede enseñar en lo bueno, ¿verdad? Pero también nos puede enseñar a evitar los errores de la vida. Y en los sermones atrás estábamos viendo las promesas que podemos reclamar. Ahora estamos viendo los errores para evitar que se pueden encontrar en la palabra de Dios. Así que podemos aprender cometiendo los errores de la vida, haciéndolos, o podemos aprender a evitarlos. Y si vamos a Proverbio 27, aquí nos habla de esto. El Proverbio 27, 12. El Proverbio 27, 12 nos dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. El punto es, a través de la palabra de Dios podemos ver qué es lo malo y evitarlo. Aquí dice esconderse. Y eso es apto. Si somos sabios, cuando vemos lo malo, nos escondemos, ¿verdad? Cuando uno ve el ladrón que está viniendo, pues vamos por otro lado, ¿verdad? Es obvio. Eso es sabio. No, pero el sencillo que va directamente para jugar con el ladrón, para que le roben. No queremos ser sencillos o simples, como dice la palabra. Queremos ser sabios y evitar los errores. Si vamos al Proverbio 22, en los versos 2 al 5, en el verso 3, repite el mismo frase que vimos en el Proverbio 27, pero los 2 al 5 añade a esta idea. Vamos a leer aquí en Proverbio 22, 2 al 5. Dice: el rico y el pobre se encuentran. A ambos lo hizo Jehová. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Riquezas y honra y vida son la remuneración de la humildad
y del temor de Jehová. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. Así que aquí vemos 4 cosas que nos puede enseñar a evitar. Realmente podemos decir 4 secretos para evitar el error, los errores de la vida. Y realmente yo creo que queremos evitar los errores, no cometerlos. Queremos aprender a evitarlos. Pero a veces nos hacemos un poquito tontico y cometemos y aprendemos de esa manera. Pero es mejor dejar que la palabra de Dios nos enseñe a evitar esos errores que cometerlos y aprender de esa manera. Podemos aprender de otros en vez de cometerlo y que otros aprenden de nosotros. ¿Verdad? Regresando aquí al Proverbio 22, en el verso 2, aquí dice, el rico y el pobre se encuentran. A ambos lo hizo Dios. El primer secreto que necesitamos entender es que Dios ha creado a todos, a los ricos y los pobres. Debemos reconocerle. Reconocer que Él está en nuestra vida. Siendo incrédulo o siendo hijo de Dios, Él está ahí y Él nos ha creado. La segunda cosa lo vemos en el versículo 3, que ya lo vimos en el Proverbio 27:12. Aquí dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. El punto aquí nos está diciendo que los prudentes son los precavidos, es decir, ven el mal y saben antemano y pueden hacer algo para no recibir el daño. Prudencia. Y esa es otra cosa que viene de Dios. Pero los sencillos o los simples, pues reciben el daño. ¿Por qué? Pues no están precavidos. Siguen como ignorantes y pues reciben el daño. Ese es el segundo secreto. El tercer secreto lo encontramos en el verso 4. Dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. El punto aquí es, si somos humildes, no egoístas, pensando que sabemos todo, sino humildes y queremos aprender de la palabra de Dios, vamos a tener el temor de Dios. Es decir, reverencia hacia Él y las cosas que Él nos dice. Y así vamos a aprender los errores, a evitar esos errores de la vida. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Pues lleva a la riqueza y honra, a una vida buena. Pero de la reversa, si no somos humildes y no tenemos temor a Dios, pues vamos a seguir y hasta podemos quedar muertos. Ese ladrón que el simple sigue, trata de no dejarse robar y ¡pum!, muerto. Pero el precavido ve el ladrón y ¡pum!, otro lado. Así que el primer secreto era que Dios nos ha hecho, pobre o rico, nos ha hecho. La segunda es ser prudente, precavidos. El tercero es humildad y temor de Jehová. La cuarta
lo encontramos en el verso 5. Dice, espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alegrará de ellos. Se alejará de ellos, perdón. Gracias. Así que vemos aquí que los hombres perversos o torcidos vagan o van yendo a los espinos, a los lazos, a las trampas. Pero el hombre sabio guarda su alma. Así que el secreto aquí es reconocer a Dios en nuestra vida, ser prudente, buscar la sabiduría de Él, ser humilde y temer o tener reverencia hacia Él para cumplir lo bueno que Él dice y guardarnos. Así que esos son los 4 secretos para evitar los errores. Pero la pregunta clave es, ¿qué es lo que se necesita para evitar el error? Pues acabamos de verlo, sabiduría, ¿verdad? Sabiduría. Si vamos a Santiago 1:5, Santiago capítulo 1, versículo 5. Santiago 1:5 aquí nos dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aquí realmente podemos ver que Dios es generoso. Él quiere darnos sabiduría. Él quiere darlo de una manera abundantemente. Él no nos va a regañar, no nos va a reprender si pedimos sabiduría. ¿Por qué? Porque con la sabiduría podemos evitar los errores. Más bien podemos tomar buenas decisiones. Podemos llegar a creer en Cristo. Pero realmente hay 3 errores que la mayoría cometen. Y así arruinan sus vidas en los errores. El primero, pues, es para los que no creen. Los otros 2, los cristianos. Y la mayoría, yo digo como 98% o más de los cristianos cometen los otros 2 errores. Los cristianos hemos tenido la sabiduría de a lo mínimo el primero. ¿Y cuál es el primer error? El primer error es no amar. Y el no amar, pues, conlleva al error más grande. ¿Cómo es eso? Pues vamos a verlo en la palabra de Dios. Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, en los versículos 37 al 40. Aquí en Mateo 22, 37 y adelante nos dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. El punto es, si no amamos a Dios, este es
más grande error que podemos cometer. Y el segundo, más grande error, pues no amar al prójimo, ¿verdad? Y esto se ve por todos lados. Hasta los cristianos. Sí, llegaron a la salvación, pero luego se ve en sus vidas que realmente no están amando a Dios. No están amando al prójimo. ¿Por qué? Porque no se ve en su vida ese amor mostrado. Pero la mayoría son los que cometen este gran error de no amar. Y es decir, este es el más grande error que podemos cometer, no amar a Dios. Y la mayoría, pues, cometen eso. La segunda cosa que conlleva el no amar, nos conlleva a la incredulidad. Si vamos a Juan capítulo 10, Juan capítulo 10, en el versículo 33. Juan 10, 33, podemos ver el ejemplo de esto. Juan 10, 33 nos dice, le respondieron los judíos diciendo, por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Así que estaban acusando a Jesucristo, el Mesías, de blasfemia, diciendo que Él, siendo un hombre, se está haciendo Dios. El punto es, si no amamos a Dios, no vamos a creer. No vamos a creer en Cristo. Podemos ir a Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12 en el versículo 10. Dice, Cristo hablando, a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. ¿Por qué a Jesucristo se perdona si hablamos contra Él y no el Espíritu Santo? ¿De qué está hablando aquí? ¿Qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Realmente todo lo que se dice contra Cristo se puede perdonar, pero realmente blasfemar contra el Espíritu Santo es no creer el testimonio del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Y qué es ese testimonio? Que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Mesías. Así que los judíos acusaron a Cristo de blasfemar, pero ellos estaban blasfemando porque estaban negando el testimonio del Espíritu Santo en su corazón, que estaba diciéndole, este es el Cristo. Este es Dios encarnado. Este es el Salvador. Ellos negaron eso. Así que estaban negando lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo. Y eso no se puede perdonar. No se puede perdonar que alguien sea incrédulo. Y la mayoría en este mundo cometen este error. No aman a Dios, no aman a Cristo, no aman lo que Él ha hecho, le rechazan. Y eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Y eso no se puede perdonar. Al morir, cada uno que rechaza a Cristo y rechaza el testimonio del Espíritu Santo, pues están blasfemando y van a quedar en el infierno. El punto es, este es el más grande error de no amar a Dios. Y eso
llega hasta la incredulidad, en el cual rechazamos a Dios, rechazamos lo que Él ha hecho. Y podemos ver esto en Hechos capítulo 7, en el versículo 51. Hechos 7, 51. Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistéis siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Aquí, no nada más en ese tiempo, hasta hoy en día, padre a hijo y todas las generaciones, siempre hay gente que cometen este error de no amar a Dios. Siempre están resistiendo el Espíritu Santo, es decir, rechazan el testimonio del Espíritu Santo, rechazan a Cristo. Así que el primer error que se debe evitar es el no amar a Dios, no amar al prójimo. Y un cristiano puede regresar y caer en no amar a Dios y no amar al prójimo. Pero te aseguro, si tú amas, tú aprendes este error y amas, pues todo te va a salir bien. Todo lo que haces, si lo haces en amor hacia Dios y amor hacia el prójimo, tú vas a hacer lo correcto. Vimos ahí en Mateo 22 que decía que todo esto cumplimos toda la palabra de Dios si amamos en todo lo que hacemos hacia Dios y hacia otros. Si en cada acción, si amamos, es lo correcto. Estamos cumpliendo toda la ley. Pues vamos a el segundo error. El segundo error realmente es para los cristianos. Es no crecer espiritualmente. Pues si no crecemos físicamente, si somos niños o bebés toda la vida, eso sería raro, ¿verdad? ¿Alguien ha visto un bebé físico que ha quedado como bebé físico? No, nadie. Físicamente todos crecemos y desarrollamos. Es algo de la vida natural, ¿verdad? Pero no espiritualmente. Hay algunos cristianos que se quedan como bebés toda su vida. Nunca crecen, nunca aprenden. No hacen nada para Cristo. Pero son bebés. Hasta algunos dirían, no son hijos de Dios. Porque miren, no veo fruto en sus vidas. El punto es, Dios es el que sabe si son bebés o no son bebés. Nosotros no podemos mirar al corazón. No podemos ver si ellos creyeron en la obra de Cristo y Cristo les salvó. Pero lo que sí podemos ver es sus acciones después de eso. Y si un cristiano no está actuando como un cristiano, no está siguiendo los pasos de Cristo, pues uno va a dudar si es cristiano. Y se ve en este mundo, la mayoría de los cristianos dicen que son, y muchas veces no son, pero sí hay algunos que son cristianos, pero se quedan como bebés. Así que el no crecer nos lleva a dos cosas. Conlleva a la ignorancia. Si vamos a Hebreos capítulo 5, en los versículos 11 al 14. Hebreos 5. Hebreos capítulo 5,
en los versículos 11 al 14 nos dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿A quién está hablando? A los cristianos. Se hicieron tardos para oír, es decir, oír la palabra de Dios. Sigue aquí en el versículo 12 diciendo: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando pensamos de un bebé, ¿cuáles son las acciones de los bebés? Hacen todas las cosas, buenas y malas. Son tan inocentes que no saben que un pedazo de pupú ahí no se debe agarrar y meter en la boca y comerlo, ¿verdad? Sí, y lo pueden hacer, ¿verdad? A veces quieren tocar cosas que no deben, como vidrio, y tú les dices no, y ellos te miran con esa carita de inocencia linda para decir: no, yo no iba a hacer nada. Pero cuando das la vuelta, ellos tocan. El punto: los bebés andan en ignorancia. Todavía no han aprendido qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿verdad? Hay muchos cristianos así, que son bebés en Cristo y andan así, haciendo travesuras y también haciendo lo bueno. Pues, ojalá que están haciendo los dos. A veces es puro lo malo. Pero el punto aquí son bebés en Cristo y andan en la ignorancia. El punto es, si no crecemos espiritualmente, eso nos conlleva a andar en la ignorancia en toda la vida. Y si andamos en la ignorancia toda la vida, en cuanto a los consejos y los errores que se encuentran en la palabra de Dios, ¿qué va a suceder? Pues los ignorantes toman decisiones. Muchas veces son malas decisiones. Y pagan las consecuencias. Y tienen que aprender, pues, de los golpes de la vida. De los golpes de la vida. Es lo mismo que los incrédulos. Los golpes de la vida, porque no tienen la sabiduría de Dios. Andan en la ignorancia, así que de los golpes tienen que aprender. Y los bebés, ¿cuántos golpes reciben? Ay, caen, se pegan, hacen cuántas cosas los bebés. Se pegan a sí mismos. Como tonticos. Pero son bebés. Y lo excusamos. Pero los cristianos que actúan como bebés y andan en ignorancia y toman decisiones malas, ¿qué diremos de ellos? Tienen la excusa: son bebés. No tanto, ¿verdad? Deberían crecer y madurar espiritualmente. Deberían pasar de la lechita al alimento sólido y desarrollarse para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Necesitan un instructor. No toques. Y si toca,
¡pum! Llora un poquito, pero aprende, no debo tocar. ¿Por qué digo hacer así? No le dañaste, nada más le disciplinaste y le enseñaste no tocar. Si no le enseñas, va a seguir andando en ignorancia y cometiendo los errores, ¿verdad? Y pagando las consecuencias en la vida, los golpes. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es del Señor? Dejar que alguien ande en la ignorancia y que se golpea y arruina su vida, o que tú le enseñas. ¿No se enseña a los animales? Al perrito que hace el pupú donde no quieres, ¿qué haces? Le pegas ahí en la nariz y hasta poner la nariz en el pupú. Y luego, ¿qué sucede? Aprende que ahí no debe hacer el pupú. Cuando tú lo llevas afuera, él aprende a hacer el pupú afuera. Y estamos hablando de un perro tonto, pero suficiente sabio para aprender eso. ¿Y qué de un humano, un cristiano? Tiene inteligencia. Nada más tienes que pedir de Dios sabiduría y Él te lo da. Él te lo da. Es el más grande error para el cristiano, no crecer espiritualmente. No aprender aquí en la palabra de Dios cuáles son los errores. Está lleno de errores la palabra de Dios. Sí, los errores que cometemos, lo malo. ¿Ves? ¿Quieres un ejemplo? No escuchar el consejo de Dios y hacer tu propio consejo. Había un rey que hizo eso. Se llamaba Saúl. Y Samuel tenía que confrontarle. ¿Qué hizo? Samuel no llegó en el momento preciso que el rey quería porque iban a la guerra. ¿Y qué hizo este rey Saúl? Pues tomó todas las cosas del hombre de Dios y hizo los rituales o la ceremonia que pertenecía al hombre de Dios. Cometió un gran error. No esperó. Su impaciencia llegó al punto que Dios le quitó de ser rey. Ahí podemos aprender una gran lección. Ahí está un error que se puede encontrar y evitar. Pero si andamos en la ignorancia, bueno, vamos a cometer los errores y los golpes van a venir. Es decir, debemos dejar de ser bebés, crecer espiritualmente para que llegamos a ser maduros. Siendo maduro podemos discernir entre lo bueno y lo malo. Y podemos hacer lo bueno y dejar de hacer lo malo. Evitar. La segunda cosa que conlleva el no crecer es vamos a sufrir necesidad. Vamos a sufrir necesidad. Si vamos a Lucas 4:4, Lucas 4:4, Lucas capítulo 4, en el versículo 4, aquí Cristo hablando en Lucas capítulo 4, versículo 4, nos dice, Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios.
Así que aquí vemos que Jesucristo, el Mesías, Dios mismo, está diciendo que el hombre no nada más es físico. Sí, necesitamos pan para vivir físicamente, pero no solo de pan se vive. Somos también espirituales, con necesidades espirituales, como pan espiritual. Por otro lado, Cristo dice, yo soy el pan, yo soy el agua, yo soy el refugio, yo soy la luz. Ven a mí, yo soy el descanso, cosas que necesitamos, necesidades básicas que se necesita físicamente, pero también espiritualmente se necesita. Y cuando estas necesidades espirituales no se cumplen en nuestra vida, ¿cuál es el resultado? Ansiedad, sufrimiento. Si no comes físicamente, viene la ansiedad en el estómago. Hasta el estómago empieza a hablarte. Dame de comer. Si necesitas agua, dame de beber. Te dice el cuerpo, te dice, dame de beber. Si estás en el frío, no tienes refugio. Tu cuerpo te va a decir, tengo frío, métete por cualquier lado. Necesitas refugio. En la oscuridad estás andando, necesitas luz. Este cuerpo también necesita descanso, físicamente, pero también, al igual, espiritualmente. Y si no cumples con esas necesidades físicas, espirituales, vas a sufrir. Va a haber ansiedad, va a haber problemas. Así que el no crecer espiritualmente conlleva que vamos a andar en ignorancia y vamos a andar sufriendo con necesidad. ¿Quién quiere andar con necesidad físicamente? Sin dinero, sin comida, sin agua, sin casa, sin cama. Hay mucho más que podemos hablar. Cosas que pensamos que son indispensables. Transporte. En la pandemia algunos tenían que caminar de aquí lejos para llegar a trabajar, porque no había transporte. ¿Les gustó eso, verdad? No, a nadie les gustó. El punto es, si como cristianos no crecemos espiritualmente, va a ser duro la vida para uno. Vamos al tercer error. Si uno comete esto, pues va a estar en problema. El tercer error es cuando aprendemos los errores de la palabra de Dios y no lo evitamos, es el no obedecer a Dios. Ese es el tercer gran error. Hay muchos cristianos, sí, que son hijos de Dios, crecen, pero no obedecen. No obedecen. Yo soy cristiano, yo conozco bastante de la palabra de Dios, pero a veces yo también, pues, cometo algo que no debo hacer. Estoy en desobediencia. El punto es, el tercer error es no obedecer lo que la palabra de Dios nos dice. Este es el tercer gran error que se puede cometer. Esto puede arruinar tu vida. Vamos a Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6
y vamos a ver los versículos 46 al 49. Aquí Cristo está hablando. Lucas 6, los versículos 46 al 49. Aquí el título es Los dos cimientos. Aquí empezando en el versículo 46 nos dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es decir, ¿por qué me vas a llamar Señor? Es decir, el que manda. ¿Por qué me vas a decir, tú mandas en mi vida y no me obedeces? Realmente eso es lo que está diciendo. Luego dice en el versículo 47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Así que si aprendemos la palabra de Dios y lo hacemos, pues nos va a indicar a qué somos semejantes. El versículo 48 nos dice, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Así que si escuchamos las palabras, escuchamos lo que el Señor nos dice y lo hacemos, pues nuestra vida va a estar firme, como una casa que puede venir todo contra esa casa, pero va a seguir parado. ¿Por qué? Porque está fundado sobre la roca, Dios. Pero aquí el versículo 49 nos dice, pues, ¿qué pasa del no obedecer? ¿A qué somos semejantes? Pues dice, mas el que oye y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra. En otro lado habla de la arena, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. El punto es, si oyemos lo que el Señor nos dice, lo que nos pide, y no lo hacemos, pues somos como una casa que está fundada sobre la tierra, sobre la arena. Y cuando vienen las tormentas y las cosas, ¿qué sucede? Aquí dice, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. El punto es, si aprendemos lo que el Señor quiere y no lo hacemos, estamos en desobediencia y ¿conlleva a qué? Conlleva a la ruina en nuestra vida. Vamos a ser como esa casa que cae. ¿Has visto en las noticias los huracanes que vienen y cómo están las casas? Molidas, destrozadas, ¿verdad? ¿Quieres tu vida ser así? Y hay muchos cristianos que su vida es así. Van de un problema a otro problema. Un desastre a otro desastre. ¿Por qué? Porque no obedecen al Señor. ¿Cuál es la segunda cosa que conlleva el no obedecer? Pues conlleva a la pérdida. No nada más tu vida aquí en esta tierra va a ser destrozada y en ruina,
en la vida venidera vas a perder. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y podemos verlo en 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3, en los versículos 11 al 15. 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3, empezando en el versículo 11 hasta el 15, nos dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Aquí está hablando que el fundamento es la salvación que se encuentra en Jesucristo. Luego sigue diciendo, pues, en el versículo 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca. Es decir, ¿qué estás construyendo sobre el fundamento? ¿Qué casa estás haciendo? ¿Un casa de oro? ¿Un casa de plata? ¿Un casa de piedras preciosas? Pues esas son las buenas obras. Madera, heno, hojarasca. Pensamos que una casa de madera es buena, pero en este caso no tanto. Porque aquí en el versículo 13 dice, la obra de cada uno se hará manifiesta. Es decir, estos son tipos de obras. Oro, plata, piedra preciosa, buenas obras. Madera, heno, hojarasca, malas obras. ¿Por qué son buenas y malas? Pues, aquí en el versículo 13 otra vez, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declara, pues por el fuego será revelada. Oro, plata y piedras preciosas se refinan en el fuego, ¿verdad? Pero madera, heno, hojarasca, se queman. ¡Pum! El punto aquí es, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Es decir, va a haber un juicio de cómo vivimos nuestra vida. Si vivimos una vida de no obedecer al Señor, pues, ¿cuál va a ser el resultado? Pues aquí en el versículo 14 y 15 nos dice, va a ser uno o el otro. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues 14 nos dice, si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Es decir, si edificas oro, plata, piedra preciosa, pues el fuego va a pasar y va a quedar algo. Vas a recibir una recompensa. Pero si cometes el error de desobedecer en tu vida, ¿cuál va a ser el resultado? El versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿Quién quiere perder? ¿Quién quiere ganar? Perder, ganar. Perder, ganar. El problema es que hay demasiados cristianos que son perdedores. Y ni lo saben. ¿Por qué? Porque no aman a Dios como deben, no están creciendo espiritualmente y no están obedeciendo a Dios. Y todo eso conlleva desastre en esta vida y en la venidera. Esa vida venidera es vida eterna. ¿Quieres perder o quieres ganar? Bueno, es la decisión nuestra. El punto es no obedecer lo que el Señor nos pide, pues arruina nuestra vida aquí y en la vida eterna. Cuando estamos con Dios, perdemos, somos perdedores. ¿Y qué es lo que vamos a perder?
pues no vamos a perder la salvación, porque aquí en el versículo 15 dice, y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo. No se pierde la salvación, no se pierde esa relación de ser hijo de Dios. ¿Qué es lo que se pierde? Pues un hijo que obedece, pues se le da, ¿verdad? Pero al desobediente no se le da nada. Practicamos eso en nuestra vida aquí, como padres. Al que desobedece, no le vamos a dar el dulce que está pidiendo, ¿verdad? Pero al que obedece, sí se le da. Premiamos las acciones y el comportamiento bueno, ¿verdad? Y penalizamos al mal comportamiento, ¿verdad? Con nuestros hijos lo hacemos. Dios va a hacer eso con nosotros. Y lo hace en esta vida y en la vida que va a seguir. Así que hay 3 grandes errores. El no amar, el no crecer espiritualmente y el no obedecer a Dios. No fui a los detalles de todos los errores, todos los errorcitos. Realmente todos los errores están bajo estos 3. No amar, no crecer y no obedecer. Todos los errores se pueden meter bajo esos. Si amamos a Dios, si amamos al prójimo, estamos haciendo lo correcto, lo bueno. Si crecemos espiritualmente, vamos a aprender cómo andar en el buen camino. Vamos a tratar a otros bien. Y al aprender, vamos a obedecer. Y vamos a ser bendecidos. Pero si cometemos estos errores, ay de nosotros. Vamos a cerrar con Proverbio 14, 16. Proverbio 14, 16. Aquí en Proverbio 14, 16, Dios nos dice, en Proverbio 14, 16, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Aquí nos dice todo. Tenemos una decisión. Aprender y ser sabio. Pedir del Señor, dame tu sabiduría. ¿Y qué dice ahí? Pues vamos a aprender a temer y a apartarnos del mal. Pero si somos insolentes y confiados, es decir, pues yo ya sé todo, no necesito aprender de la Biblia. Eso es insolencia. Yo ya sé todo, eso es confianzudo, ¿verdad? Tiene confianza en sí mismo. ¿Cuál es el resultado de eso? La ruina. Así que tenemos la decisión. Dios es tan bueno que nos deja decidir. Quiero una vida buena, bendecida, una vida recompensada por el Señor, o quiero andar como un ignorante, tonto, insolente y arruinar mi vida aquí y
en la vida eterna. Perder todo lo bueno que Dios quiere dar. No recibir ninguna recompensa. Esa decisión, cada uno de nosotros tenemos. Pero podemos evitar eso si evitamos estos 3 errores. El no amar a Dios, el no crecer y el no obedecer. Es decir, si obedecemos, si crecemos y amamos a Dios, pues todo saldrá bien. El punto es, tú tienes la decisión. Pues eso es lo que el Señor tenía para nosotros para el día de hoy. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Hay tanto ahí que nos puede ayudar a evitar los errores de la vida. Nos puede guiar al buen camino, a la bendición. Pido sabiduría, no nada más para mí, sino para todos mis hermanos y para los que nos están viendo, Padre, por internet, que cada uno podemos recibir esa sabiduría tuya y podemos entender y tomar buenas decisiones para nuestra vida. Y la más buena decisión es creer en Cristo como Señor y Salvador. Después de eso, lo mejor decisión es crecer espiritualmente, conocerte a ti y conocer tus cosas. No hay nada mejor que eso. Y al aprender tus cosas, obedecerte. Ese es el tercer más grande o más bueno decisión que podemos tomar. Pero necesitamos tu sabiduría, Señor. Y vemos que tú eres generoso y tú das abundantemente. Lo necesitamos, Padre, para evitar el error. Todos los errores de la vida. O mejor dicho, todos los horrores de la vida. Porque hay consecuencias. Y hemos visto, hemos aprendido de algunos errores cometiéndolos. Pero queremos evitar los errores para ser bendecidos por ti, Señor. Así que danos tu sabiduría. Y te damos gracias por Cristo que ha hecho todo para salvarnos, para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a obedecer. Ayúdanos a tomar una buena decisión. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues ha sido grato estar con ustedes esta tarde.